Buenas noches, estudiantes. Espero que todos se encuentren bien. Em, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas noches, estudiantes. Espero que estén Buenas noches. todos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. Excelente. Pues bienvenidos. Bienvenidos a su sesión virtual. Em, Muy bien, pues de nuevo me vuelvo a presentar. Creo que ya todos han estado conmigo, pero bueno, siempre me vuelvo a presentar. Mi nombre es Rafael Trujillo y soy su asesor virtual. Y bueno, en esta ocasión vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión o la sesión de la segunda, primera sesión de la segunda semana del módulo 7, Mi vida en otra lengua. ¿Tienen alguna duda? Quisiera comenzar para saber si tienen alguna duda, cómo han visto el módulo, a ver un poco de sus opiniones. Perfecto. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces, en esta ocasión nos toca en el módulo 7. En esta ocasión, pues, tenemos que admitir, en esta ocasión vamos a hacer la actividad número 3 y número 4 para número, actividad número 3 y actividad número 4, y esto va a ser dentro de pues las dos. Me dio mucho gusto, tuvimos bastante participación durante la sesión de, durante pues la semana 1. No siempre sucede, esta ocasión me dio mucho gusto que fuera así. Y bueno, si aún no les califico, el día de hoy va a quedar ya todo evaluado todas las actividades, pero bueno, excelente. ¿Tienen alguna duda con respecto a sus calificaciones, a sus evaluaciones? Si no, si quieren, podemos eso hacerlo en privado, bueno, mensaje y podemos revisarlo. Mientras tanto, bueno, como podemos ver en la semana 2, es muy importante, durante la semana 2 vamos a estar viendo cuál es el tema principal de la semana 2. ¿Alguien se ha podido dar cuenta? ¿Alguien ha entrado? ¿Alguien ha hecho algo? Profe, es que yo lo escucho No me como escuchan raro. muy bien. ¿Sí? Yo no sé Eh, los demás. Permítanme un segundo, déjenme arreglar esto. Gracias. Sí, buenas noches. ¿Ya me escuchan un poco mejor?
mucho mejor. Excelente. Ya encontré mis audífonos buenos. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Sí, es que si no, no los escucho bien. Pero bueno, qué bueno. Pues muy bien. Buenas noches. Qué bueno que están Buenas todos noches. bien. Y bueno, antes de continuar, como siempre, la pregunta que les hacía en lo que estaba era si alguien de ustedes se ha dado cuenta cuál es el tema dentro de la semana 2. ¿Alguien ha intentado hacer algo? ¿Alguien ha visto los El de, recursos? yo El ya día hice más todas feliz las de mi vida. Sí, claro. actividades de los ejercicios y las actividades de contestar y empecé los trabajos de la actividad 3 que son, exacto, escribir sobre el día más feliz de tu vida. Claro, perfecto. ¿Y se han Es dado muy cuenta difícil cuál es el decidir tema? Sí, sí, hay muchos. y utilizar las palabras de los recursos. Exacto, muy bien. Bueno, entonces, los recursos están todos enfocados en esta semana a un tema que seguramente estudiaron bastante durante el módulo 6. Y si se pueden fijar, casi todos los ejercicios están dedicados al simple past, al pasado simple. Ajá. Entonces, vamos ahorita a enfocarnos un poco al pasado simple. Sin embargo, quisiera saber, ¿tienen dudas sobre este tema? ¿Está claro el tema dentro de los recursos o tienen algunas dudas? ¿Qué es lo que más les llama la atención para saber, claro, en qué enfocarme? Porque digo, podría darles el tema también completo, pero también me gustaría saber si quieren que me enfoque en algo en particular. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Yo sí, Perfecto. profe. Dime, claro, dígame. Yo, por ejemplo, en los verbos regulares e irregulares, cuando Ujú. aparece la pronunciación y los sonidos, ahí cambia bastante. Y la verdad, ahí sí me atoré. Ya no pude avanzar bien porque no le entendí mucho. Claro, entonces en cuanto a la pronunciación, Ajá, porque el sonido que conté, sonidos que conté, que sonidos ex- con ide en esa parte. perfecto, excelente. Muy bien, sí, de hecho traigo aquí conmigo un recurso que, bueno, también lo voy a subir, pero si se pudiera, me gustaría verlo un poco con ustedes durante, durante la sesión. Entonces, si quieren, podemos enfocarnos un poquito a la pronunciación. Si quieren, doy el tema rápido porque, digo, es un tema que ya hemos visto con anterioridad, que seguramente ya lo han visto. Es un tema muy sencillo. Doy rápidamente la estructura y después de eso nos podemos enfocar a la pronunciación. ¿Qué les parece? Muy bien. Ok, prof. Perfecto, todos estarían de acuerdo en apoyarme con eso para que no hable solo, porque luego hablo y como yo le digo a mis alumnos normalmente, siento que parezco Dora la exploradora. No, no, profe, Que, adelante. Lo que nos perfecto, pueda enseñar está perfecto. excelente. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con... Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Como saben, sigo trabajando sobre el mismo pizarrón porque, como siempre, me gusta que tengan los recursos y bueno, si trabajo sobre un mismo pizarrón, ustedes van a poder tenerlos siempre a la mano, siempre junto a ustedes, siempre, no tienen que buscar entre muchos recursos y eso, bueno, al menos yo creo que es una buena idea. Hasta ahorita pues me ha funcionado bastante. Entonces, rápidamente el tema es past simple. Como ya vimos, el pasado simple, y si recuerdan la vez pasada lo dije, se enfoca en eventos que, ¿en qué tipo de eventos, en qué tipo de situaciones? Eventos o situaciones que sucedieron Y que terminaron. exactamente, que sucedieron y terminaron
en el pasado. Entonces, vamos a quedarnos con esa definición. Creo que es una de las definiciones más completas que hay. ¿Por qué? Porque pues nos habla de cosas del pasado simple y sencillamente. Algunas veces algunas veces hablará de situaciones que vivimos, acciones, pero en general habla de eventos o situaciones que sucedieron y terminaron en el pasado. Entonces, la estructura del verbo del pasado simple, pues como de absolutamente todas las estructuras, inician con un subject, con un sujeto, después le seguirá más sencillo incluso que cualquier otro, un verbo Un verbo, in past, efectivamente un verbo en pasado, en este caso será un verbo en pasado. Y por último será bien, un un complement. complemento. Exacto. Y como siempre, esta es nuestra parte afirmativa, ¿vale? O affirmative, porque siempre vamos a tener el verbo en pasado, ya sea, ¿cuántos tipos de verbos en pasado hay? ¿Alguien sabe? ¿Alguien los recuerda? Was, Solo hay 2 tipos. was y were. Ok, ese es el verbo to be, efectivamente, y entra dentro de una categoría. Hay 2 categorías que son muy sencillas. Regulares, Irregulares. regulares e irregulares. Efectivamente. Regulars and irregulars. Vale. Muy sencillo, ¿verdad? Y con eso ya tenemos toda una oración. Los regulares, ¿cuál es la terminación de los regulares? ¿Alguien recuerda? Es con la que nos atoramos en inglés. Es con la que nos atoramos en pronunciación, ¿verdad? La ed. Sí. Así es. Y los irregulares normalmente cambian. Change all. Change everything. Normalmente cambia todo, pero cambia algo. Normalmente cambia toda la estructura, a veces cambia una parte, pero cambia algo, ¿vale? Y esos son los irregulares. Ahora, me encantaría poderles decir que hay una fórmula mágica para poder convertir los verbos irregulares al pasado, pero no la hay. Simplemente podemos aprendérnoslo. Todo esto sale desde la antigüedad, desde que se creó el idioma inglés. Entonces viene de muchas generaciones. Sí, porque uno pone la terminación ed pensando que todos son iguales y no. Así es. Nosotros vamos a empezar a aprender cómo se hacen, pero en general no hay ninguna fórmula. Exactamente, no hay ninguna fórmula mágica para los verbos irregulares en el pasado. Todos son así porque así se establecieron desde hace mucho. Tienen algunas reglas, pero son muy arcaicas, que pasó cuando pasó del inglés antiguo al inglés intermedio y luego que hubo una revoltura entre algunos idiomas. Pasaron muchas cosas y son casos muy especiales de cada uno de los verbos. Entonces, realmente no hay una fórmula para poder hacerlos. Todos son aprendidos, desgraciadamente. Entonces, bueno, puede ser desgraciadamente, tal vez no tanto. Hay mucha gente en la que le gusta más aprenderse las cosas de memoria. Y bueno, pues a esas personas, qué bueno, esto les servirá mucho. A los otros, a mí en particular, igual, con el tiempo los fuimos aprendiendo. Y la forma más sencilla de aprendérselos, pues es con las tablitas y lo más importante, usándolo. Me parece que lo han estado usando de manera muy correcta, lo he visto a través de sus actividades, me da mucho gusto, lo han utilizado de manera correcta y bueno, la verdad es que no es tanto problema porque son verbos que normalmente se utilizan de manera continua y que nos podemos aprender. Por ejemplo, si yo les dijera el verbo to be, ¿cuál es su pasado simple? ¿Cuál es el pasado? Was were, efectivamente, y es un verbo irregular. Pero ¿qué pasa si yo pusiera, por ejemplo, el verbo go?
¿Cuál es el pasado del verbo go? Goes. Went. Goes. ¿Eh? ¿Alguien Goes. más? Went. Went. Efectivamente, así es. Muchas Oh, gracias. Went. Por ejemplo, el went. verbo have, tener, el verbo tener, have, ¿cuál es su pasado? Had. H-A-D. Had. Efectivamente, muchas gracias. Had. H, Ese es el A, pasado. ¿cuál dijo? H, ¿qué? H-A y D de dedo. Had. H, A, Y. Ok. Had. Had. Así es. Y son muchos verbos que son muy comunes y estos los van a utilizar muchísimo y por eso normalmente son verbos muy sencillos que normalmente vamos a aprendernos muy fácilmente. Y si no, no se preocupen, siempre están las tablas y siempre las pueden utilizar para poder utilizar sus verbos. Ahora, al igual que el presente simple, el pasado simple tiene su forma negativa. ¿Cuál es la forma negativa? ¿Qué necesitamos hacer para poner una forma negativa del pasado simple? ¿Qué hay que agregarle? Al igual que al presente simple, le tenemos que agregar algo. ¿Se acuerdan qué es? Not. Se tiene que invertir el verbo y el sujeto. Ah, muy bien, buena idea. Sin embargo, eso es para la pregunta. Ahorita que pasemos Es a la cierto. forma interrogativa, ahí Se puede, entrará. el was not y were not. Ah, muy bien, ahorita llegamos a ese, pero esos son casos especiales. El was not y were not solamente lo vamos a utilizar con el verbo to be, nada más. Para todos los demás verbos vamos a utilizar lo que estoy escribiendo en pantalla, que es did ¿El did? not. Did not. Did not. Okay. Y ahora viene mi pregunta. Es para pregunta. No, esta es para la parte negativa. Tenemos el not, acuérdense. Aquí tenemos el not. Ah, ya, sí, did not. Sí, Entonces será ya lo vi, negativo. ya lo vi. Perfecto. Entonces, ahora viene mi pregunta. Aquí viene algo. ¿Hay algo mal en esta fórmula? ¿Alguien se puede dar cuenta de qué es? Sujeto. En did y Primero not. iría did not primero, después el verbo. Ok, así va, así está. Justo did, luego not. Y eso está bien. Verbo, sujeto y complemento. ¿El verbo qué, perdón? El verbo ya no lo vamos a poner en pasado. Efectivamente, mi verbo ya no queda en pasado. Efectivamente, mi verbo ya no queda en pasado. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque ya tenemos did. Efectivamente, did ya es pasado. Did ya es pasado, por lo tanto, ya no necesitamos otro pasado. Sería redundante. El auxiliar, recuerden, y esto es algo muy importante para todo el inglés, incluso para el español. Auxiliar siempre, siempre, siempre se queda con el tiempo. El auxiliar siempre se queda con el tiempo. ¿A qué me refiero con que el auxiliar se queda con el tiempo? Me refiero a simplemente que el auxiliar nos va a ayudar, pero ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a darle el tiempo. Por ejemplo, si yo pongo, yo estuve jugando, tenemos una oración. Y si yo pongo, yo estoy jugando, ¿cuál es la parte más importante? ¿El hecho de estar o el hecho de jugar? El jugar, ¿verdad? Porque eso es lo que quiero decir. ¿Verdad? Sí. Pero el estoy o el estuve, este auxiliar, nos va a dar el tiempo.
estuve en pasado, estoy en presente. Y si se fijan, el verbo principal no cambió. Pasa lo mismo en el inglés. El auxiliar nos ayuda a quedarse con el tiempo. Por eso el did se quedó con el pasado. Y mi verbo ya se quedó ahí solito, porque el mi did se quedó con el tiempo. Es por eso que así sucedió. ¿Vale? Perfecto. Y ahora, como nos decía su compañero, efectivamente, para la parte interrogativa vamos a hacer una inversión, efectivamente, entre el sujeto y quién. Y el verbo. Y el verbo, ¿pero qué verbo? Verbo en pasado. No, vamos a hacer una inversión con el auxiliar. Did plus subject plus verb plus complement. ¿Vale? Siempre vamos a tener did con después el sujeto, después el verbo. Y con eso tenemos nuestra oración interrogative. Nuestra interrogative question. Nuestra interrogative sentence. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta? Está bien. No, Pues Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos las partes más importantes para utilizar el pasado simple. Vamos a poner un ejemplo muy rápido para cada una. Por ejemplo, the man. ¿Qué verbo podemos poner? ¿Qué les gustaría que esté haciendo el hombre? The man. viendo Viendo. viendo la televisión. Ok. The man watched the TV. ¿Vale? En pasado. Watch the TV. Ajá. ¿Vale? Ahora vamos a una oración en negativo. Vamos a pasarla a negativo. ¿El sujeto cuál es? The man. The man. Watched es el verbo, pero ¿qué le tenemos que agregar? Según nuestra fórmula. El did. Did not Not watch did not the watch. TV. Exacto, did not watch the TV. The TV. Exactamente, the man did not watch the TV. Y aquí también, siempre, como les dije desde la vez pasada, podemos hacer una contracción. Didn't. Did. Sí, para no poner el did not. Efectivamente, podemos hacer the man didn't. Did. ¿Vale? Y entonces, cuando nosotros hacemos la oración interrogativa, ¿cómo será? ¿Qué ponemos primero? Did the man Did watch watch o como did the man watch man- the TV? Did the man watch the TV? Muy bien. Bueno, Perfecto. Sí, ya ahí está fácil, pues porque seguir la fórmula de abajo es mucho más sencillo. Efectivamente. Pero esto normalmente con el tiempo la vamos a interiorizar porque Es como en las matemáticas, aprender fórmulas te ayuda a hacer las ecuaciones. Entonces a lo mejor, claro, o sea, igual en el inglés aprenderlas, pues son como fórmulas. podría decirse así. Me gusta más verlo como que es algo que también nosotros hacemos en español. Digo, normalmente en español nosotros ya no lo pensamos, pero también tenemos esta estructura. En el español también tenemos la estructura de un El sujeto, el un verbo. predicado, el verbo. Efectivamente. Sí. Entonces, Sí. la única, es más, hasta el inglés es más sencillo porque en el inglés nosotros siempre vamos a poner un sujeto. En el inglés nunca se va a omitir el sujeto. Bueno, solo hay 2 excepciones para omitir el sujeto, pero no las vamos a ver ni cerca. Son bastante elevadas, todo, pero Sí.
En el inglés siempre vamos a tener un sujeto, a diferencia del español. Nosotros en el español tenemos que si el sujeto tácito, que si el sujeto implícito. Entonces tenemos muchas otras reglas en el español. En el inglés es simple, siempre tenemos un sujeto. Mientras siempre tengamos un sujeto y un verbo, vamos a poder tener una oración. The man ran. The man did. The man... Profe, cualquier cosa. entonces para hacer preguntas siempre va primero el did Siempre, para hacer de forma interrogativa. siempre tenemos Empezamos primero con el el did. did. Efectivamente. En pasado simple. Exactamente. Ok. En pasado Ujú. simple siempre empezamos con did. Así como en el Did. presente simple, no sé si recuerdan, pero en el presente simple siempre empezábamos con do o does. Do you Sí. eat? Do you, ajá. Efectivamente. Y En aquí el también pa- did you, así también es como el do you. Claro, por supuesto. Vamos a hacer otra serie de oraciones, pero ahora con un verbo irregular. Vamos a ver, por ejemplo, you, ¿qué será? Went to the cinema. ¿Eh? You went to You the went. cinema. Ya tenemos un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Ajá. You. El verbo en pasado, went, y Went, to the cinema. el complemento, sí. Si la quisiéramos poner en pasado, ¿cómo sería? You, Did you o en negativo. el del medio. Ah, Sería you, You did went to the cinema. you didn't. you did. Ajá. Pero aquí Went. viene el punto. No, ya no es went, porque si recuerdan el verbo, ya no está en pasado. Sustituido por el didn't, ¿no? Exactamente. Entonces, You ¿cuál sería el didn't verbo? Ujú. go To to the the cinema. cinema. Exactamente. You didn't go, Go to the cinema. cinema. Efectivamente, porque Muy bien. el verbo original de you- went es You go. didn't go to the cinema. Efectivamente, fíjense, si nosotros vemos en una tablita, vamos a ver que el go, así como aquí, se convierte en went. Went, Cuando ya no tenemos went, lo dejamos como go. go. Y entonces ya la última, ¿cómo quedaría? Ahora sí, la interrogativa. Did you Ujú. went to the Ujú. cinema? Went, Go Go to to the cinema. go to the didn't cinema. you go Entonces, to the did you go to the entonces ahí también se sustituyó el went por el go to the cinema. Efectivamente, porque El ya go. tenemos el did. El did es Ya, pasado. sí. Siempre que sí. aparezca did, Did mi es verbo ya se va a pasado quedar simple, normal. cierto. Siempre que yo tenga did, mi verbo ya se va a quedar normal. Es que ¿Vale? se hace uno bolas, así como. Sí, es un poquito Y complicado, yo lo además sé. sí, esta semana siento que hubo muchos recursos y muchas lecturas de recursos y muchos, Ujú. o sea, sí fue como hacerse bolas. Bueno, a mí Claro, me sin pasa, no sé si embargo, los demás. sí, yo sé que sí hubo muchos recursos. Sin embargo, la diferencia es que, por ejemplo, la semana pasada vimos dos temas, ¿recuerdan? Presente Ujú. presente continuo y pasado continuo. En cambio, en Ajá, y esta aquí semana solo es pasado simple. únicamente vimos pasado simple, que además es un tema que ya se había visto antes. Entonces es mucho para repasar. Realmente esa es la Sí. idea de esta semana, repasar y volver a ver un tema que ya se había visto, pero que querían que se viera más a fondo para que se utilizara de Ok. mejor forma. Es por eso que fue tan extenso en recursos, es por eso que esta semana es tan intensa, pero realmente es un tema que ya se había visto. Entonces, por eso se espera que ustedes lo puedan hacer de manera más sencilla, que incluso hay quienes llegan a saltar recursos porque ya me lo sé bien, no sé qué, entonces muchos se saltan recursos, hacen otras cosas, pero bueno, está bien. Pero si Cada te lo quien saltas, lleva no su ritmo. puedes, si te lo saltas, no puedes contestar
Los Exactamente. ahí. ejercicios Sí, te así tardas es. más. Sí, muchos los pasan, muchos los que hacen, no, obviamente no se los saltan, sino que lo que hacen es pasarlo así rápido, lo más rápido que pueden, para hacer los ejercicios. No digo que sea lo recomendable, porque no lo es, pero me ha tocado alumnos que así lo hacen. Pero bueno, no hay problema. Entonces, ya vimos el tema, espero haya quedado un poquito más claro. De cualquier forma, están los recursos para que lo sigan viendo ustedes. Y bueno, vamos a ver el ejercicio que les había dicho para la pronunciación. ¿Les parece bien? Ok. Sí, está bien. A ver cómo nos va. No, no se preocupen, no es un ejercicio, sino es de práctica, es para practicarlo. Ok. Ujú. Vale, aquí está. Voy a quitar mi pantalla, bueno, mi foto, mi video para que no se vaya a detener ni nada. Sin embargo, vamos a verlo. Es un video. Nos va a explicar cómo funcionan las pronunciaciones justamente del pasado simple. ¿Vale? Ok. Entonces, yo también lo voy a ir parando para explicarles y para ver si entendieron. Entonces, está todo en inglés, pero yo lo voy a ir parando para explicarles también, ¿vale? Vamos a ver qué tanto lo podemos ver. Hello everyone and welcome back to English with Lucy. Today I have a pronunciation lesson for you. Please remember that I'm teaching RP, Received Pronunciation. I love it when students come to me with what seems to them to be a massive problem, but I have a really quick, easy solution. And that's what I have for you today. I am going to teach you how to pronounce words like these, words that end in ed, because it's not so straightforward. We have wanted, danced, and saved. Wanted, danced, saved. 3 different ways that we pronounce. Muy bien, entonces, ¿vieron cuántos tipos de pronunciación hay para el ed? Sí, 3. Efectivamente, 3. Danced and saved. Wanted, Ahí el dance. danced, Ajá. saved. So there. Vale, ¿vieron? Son 3 pronunciaciones. Una que termina en id o et, que es la norma, la que casi siempre tenemos en mente. Una que termina con una T, es muy fuerte. Y una que solo termina en la T. Vamos a ver cómo nos va a explicar cómo se dice. Y podemos verlo en estos ejemplos. Wanted, danced, saved. 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 Danced, saved. So there are 3 different ways that we pronounce ed at the end of a word. And there are so many words that end with ed. We have the regular past simple verbs, we have the regular past perfect verbs, and we have many adjectives. So it's a bit frustrating that we have 3 different ways of pronouncing ed at the end of words, but I have a very simple trick that you can use to instantly know whether you end the word with id, whether you end it with t, or whether you end it with d. Id, t, d. Before we get started, I want to tell you about something very exciting. Something that I have been working on for years, over 2 years. I'm only telling you students at the moment, students who are watching this video, because if you're watching this video, then it's likely that you're interested in improving your pronunciation. I would like to give my students that are interested in pronunciation about this pronunciation project, then I very much look forward to
Es un pequeño anuncio de ella, pero bueno, vamos a pasar a Ajá, sí. So let's get started with the lesson. I'm going to go through the method with lots of examples, and then I have got an activity, which is a story which will allow you to put into practice what you've learned. It's a bit of a challenge, so let's see how you do. And download that, click on the link in the description box, and it will be sent straight to your email address. Let's take a look at some root words. We have part. Vamos a ver, son root words. ¿A qué se refiere la root word? Es la palabra raíz o la parte de donde viene, la palabra, la palabra con ed, es decir, su parte en presente, como por ejemplo play, se transforma en played. Jump, jumped. Dance, danced. ¿Vale? Entonces, todas esas son la palabra raíz, el presente. Pero se pronuncian así, pero terminan en ed. No. Estas son, por ejemplo, part es parte o partir. End es terminar. Entonces, estos son verbos en presente. Cuando nosotros los terminamos en ed, los pasamos al pasado, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? Ok, entonces, y la parte, el part, se puede cambiar a pasado simple. Porque está en presente y o sea, le aumentan el ed y ya es en pasado simple. Efectivamente. Oh, ¿y cómo cambiarías el end en pasado simple? Ended. También, ended. todas estas palabras van a terminar en ed. Todas a estas les vamos a agregar ed, a todas. Porque pasarlas de presente a pasado simple. Ok. Efectivamente, este video está enfocado a los verbos regulares del pasado simple. Okay. Son a todos a los que les agregamos ed. Vamos. Test and need. All of these end in t or d. So you go. ¿Vieron? ¿En qué terminan todas estas? En una T or D. T or D. ¿Ven? Part, end, test, need. Entonces, si la palabra termina en T o D, vamos a ver cómo se pronuncia. With this method, it all depends on how the root word ends. With which phoneme or sound does it end? In this case, t and d, which are nearly always represented by the letter T or the letter D. If a root word ends in t or d, the ed is pronounced as id. This means that it adds on an extra syllable. Part, parted. End, ended. Test, tested. Need, needed. Como podemos ver, cuando la terminación es tan fuerte como part, end, test, need, cuando vemos una palabra que termina en estas dos letras, vamos a agregarle la I. Bueno, en este caso es una I. Le vamos a agregar esa como I entre I y E para poder decir parted, ended. O sea, sería como cambiar la ed por id. Sí, solo es que, cuando terminan en T y en D. Efectivamente, cuando terminen T y D, como son muy fuertes, nosotros necesitamos una no vocal. No puedes decir ended, no puede terminar en ended, tiene que terminar en ended. Exactamente, ¿por qué? Porque estas palabras son muy fuertes, terminan muy fuerte. Entonces necesitan otra vocal para poder incluir una siguiente letra. Es decir, déjenme anotar aquí. Fíjense. Si yo esto lo voy a anotar yo. Si yo anoto, por ejemplo, part, yo no puedo agregar una letra D. Porque normalmente, fíjense, vamos a partir de la idea de que cuando nosotros tenemos un verbo regular que termina en ed, en pasado simple,
Nosotros le vamos a quitar la E para que suene como, por ejemplo, dance. Si nosotros tenemos dance, sonará danced. Si nosotros tenemos, por ejemplo, save, será saved. Saved. ¿Ven que eliminé la E? Ajá. Danced, saved. En ese momento nosotros estamos eliminando la E. Por ejemplo, danced, saved. Yo pensé que esas palabras cuando terminaban así cambiaban. No cambian. No cambian. Son la misma palabra. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos este tipo de palabras que terminan en part, end, test, ok, vamos a poner estas, test. Si yo le quisiera poner aquí una D, fíjense, no lo puedo poner porque no me da la palabra, la boca no me da para poder hacer ese sonido. Entonces, no se puede. A fuerza, mi boca tiene que dar una poner vocal. Vocal. Tested. Tested. And si yo dijera and, pues no puedo, ¿verdad? Son dos Ds. Exactamente. Y sí tiene que ser por la ed, porque si no sonaría ended. Exactamente. Entonces, por eso, cuando tenemos palabras fuertes que terminan con T o D, le agregamos esa vocal para que en la pronunciación, estamos hablando de la pronunciación, recuerden que estamos hablando de la pronunciación. Sí. Para, sí. Para nosotros hablamos de la pronunciación, entonces lo agregamos en la pronunciación para que esto pueda, esto pueda escucharse bien, ¿vale? Vamos a continuar para ver. That is the easy part, but what if a root word does not end with t or d? Well, does it end with a vowel, a voiced consonant, or an unvoiced consonant? If the root word ends with Vamos a ver a qué se refiere con estas palabras, que es una vocal, una consonante o vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Vamos a ver lo que nos a vowel dice. sound or with a voiced consonant sound, then the root word ends with voice, meaning that when you produce that last phoneme, you can feel the vibrations in your throat. If it ends with an unvoiced consonant, you cannot feel the vibrations in your throat. Look at these 4 root words. We have dine. Ay, lo siento. Háblanos a tu Ya lo quito. Estos son 1000 libros de gramática de inglés. 100 kilos de caca. Ay. Love. Qué fuerte. Sí. Comply. Remember. Fíjense en estas palabras, fíjense cómo las pronunció. La primera fue dine, love, comply y remember. Remember. Casi, la última palabra, la última letra casi no se escucha. Dine, love, comply, remember. ¿Vale? Entonces, exactamente. Cuando nosotros casi siempre que tenemos una E al final o una Y, casi no va a sonar esa palabra. Al igual que, por ejemplo, con dance. Dance, si se fijan, no se pronuncia la E. Dance. No se dice dance, se dice dance. Efectivamente. Cuando tenemos eso, tenemos una vocal con sonido, por así decirlo, que termina con una vocal con sonido. Entonces, vamos a ver cómo se transforma. I can feel the vibration. Love. I can feel the vibration. Comply. That ends with a vowel sound. And remember.
still with voice. Remember that in received pronunciation, if a word ends with R, the R is not pronounced. In American English, you might say remember, but in received pronunciation, remember, all of these root words end with voice. And the great thing is that we match voice with voice. If a word ends with voice, apart from the, then we match it with voice. So we add d onto the end. Loved, dined, complied, remembered. It would actually be more difficult to use t at the end because you're moving from voiced to unvoiced. Dined. Okay, so moving on. Entonces, vamos a ver de nuevo. Si se fijan, no agregamos ninguna vocal aquí. Aquí se queda igualito. Loved, dined, complied, remembered. ¿Vale? Remembered. Efectivamente, remembered. De hecho, aquí lo pueden ver. No existe la R. Remembered. Loved, aquí no aparece una E. No existe la E tampoco O sea, aquí. pareciera que, o sea, todas terminan con D. Como Exactamente. Loved, Exactamente. loved, Siempre que nosotros tengamos un verbo que termina en E, no, como no vamos a todas pronunciar terminan la E, con D. vamos a terminarla Ajá. con D. Loved, Con dined, loved, complied, remembered. O sea, cuando utilizamos, por ejemplo, esa frase tan simple como loved, se usa así, con esa pronunciación para cualquier En conjugación. pasado, sí. Para pasado. En pasado. Ah, ok. Cuando hablamos de pasado. Acuérdense que aquí estamos Loved. hablando del pasado simple. Sí. Únicamente. Ok. Solo pasado. Perfecto. Ok. Loved. Así es. Loved. Entonces aquí le estamos agregando la D a este love. Exacto. Por ejemplo, Loved. aquí vamos a agregar love. Aquí Loved. vamos a poner dined, que es pasado. Dined. Aquí complied. Complied. Y aquí remembered. Así se escriben, pero se pronuncia un poquito. La última no se ve. diferente. ¿Cómo es? Remembered. Remember. Aquí está. Remember. Sí, Sí, se estaba pronuncia buscando para remember. moverlo. Efectivamente, remembered. Remember. ¿Vale? Entonces, para pronunciarlo así, así queda. Esta es la palabra. Ahí creo que le falló eso, se le olvidó ponerle la D al final para hacer el pasado. Pero todo esto cuando lo pronuncia con esa D es porque es pasado. Loved, dined. Love, amar, amado. Dine, cenar, cenado. O cenó. Complied es como hacerlo bien o hacer bien las cosas, que lo hizo bien. Remember, recordar que recordar. ¿Vale? En pasado. Recordó. Siempre Sí. en pasado. Love. Bueno, Amó. vamos a seguir. It would actually be more difficult to use t at the end because you're moving from voiced to unvoiced. Dined. Okay, so moving on to the root words that end with an unvoiced consonant. Take a look at these four. We have clap, kick, dance, and wash. P, k, s, sh. None of the endings have voice in them. Just like we matched voiced with voiced before, we match unvoiced with unvoiced. So in this case, ED is pronounced as t. Clapped, kicked, danced, washed. Vale, entonces aquí, siempre que tengamos estos sonidos que terminan tan particulares como clap, kick, dance,
yo lo eliminaría porque se puede confundir con el otro, Sí. pero Ujú. Lo efectivamente, repite. pero wash, Was. cuando tenemos ese wash, kick, clap, ¿Qué es fíjense que la kick, pronunciación, profe? kick, 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 ¿qué es? patear, Patear. Ah, ok, patear. Pateo. exactamente. Cuando nosotros tenemos estas oraciones, fíjense, igual aquí se le olvidó ponerle clap, kicked, danced y washed. Esta pronunciación, recuerden, se refiere a esta pronunciación que ella nos está diciendo, se refiere a este pasado. Clapped, kicked, danced, washed. Was. Sí, ¿por qué? Porque no podemos, fíjense, intenten ponerle clap una D al final, intenten ponerle una D al final. No, de ponérsela si puede, pero no, Pero a ver, no, inténtenlo no, no, no pronunciar, va. a eso me refiero. Ah, Me refiero a sí. intenten pronunciar la P y la D Clap, juntas. clap, Clapped. clap, de, clap, de, no se O puede. kick, o la esta Kick con una D de, al final. kick de, no se puede. Wash con Dance, una D al dance, final. Danced. wash it, wash the, Ah, wash efectivamente. the. No se puede. No se puede. Es muy difícil hacer eso. Entonces, lo que hace el idioma inglés es decir, ok, no se preocupen. En lugar de una D, pónganle una T. Ahora sí, pónganle una T al final de esta. Clap, clap, Ah, se puede. clap, ¿cómo es Clap. clap? No, pues no Solo sé la T. tampoco. No solamente la T. Clap, 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 kicked, clap, kick, danced, clap, washed, washed, danced, danced, kick, clap. clap. ¿Vale? Es más Ujú. sencillo. Entonces, perdón, acá está. Try ending these words with the d sound. In my opinion, it's a lot more difficult. So that's the theory behind it all, looking at the last sound in the root word and then working out what the next sound should be. With root words that end in any sound other than t and d, there is no extra syllable. Love is not loved or loved, it's loved. Kicked isn't kicked or kicked, it's kicked. No extra syllable. But decide is decided, extra syllable. Test is tested, extra syllable. Some students prefer to learn words through studying them in lists, and other students prefer to hear them spoken and to practice, to learn them in practice. We're going to go through both ways of learning them. First, let's look at the list version, and then I will tell you a story using the words, and you have to guess what the pronunciation is. Here are the sounds that come before id as ed. T, wanted, d, decided. And here we have the sounds that come before. Ok, muy bien. Entonces, vale. Antes de version, and then I will tell you a story Decided. using the words, and you have to guess what the pronunciation is. Here are the sounds that come before id as ed. T, wanted, d, decided. Decide. entonces, entonces, como pueden ver, antes de, siempre que nosotros vayamos a poner, siempre que nosotros tengamos T y D La al T. final, Ajá. vamos a utilizar una otra vocal. Wanted, decided, tested, for stop, bueno, podría ser ¿Qué dijo? captured.
Estoy pensando en otro verbo. Ah, Ajá. perdón, profe, pensé que No, no, estaba no, no se preocupe. trabado. Y yo ahí No, tratando de descifrar qué quiere no me decir. destraben, Dije, no ya me se atoró mi destraben. computadora. No, no, no. Perdón. Vale. Entonces, Sonó como siempre robot. que no. Lo siento, no lo vuelvo a hacer. No, no Entonces, se preocupe. Yo pensé que era mi computadora. siempre que nosotros tengamos ese sonido de T o D al final, vamos a poner una ED, por ejemplo, trust, trusted, decide, Last, decided, last, lasted, last did. lasted. O sea, aunque lleve una ED, suena como ID. Sí, así es. Wanted, wanted, decided. ¿Así? Sí, efectivamente, muy bien. Last did. Ok. Perfecto. Sí, la T y la Muy D. bien. Ok, cuando terminen en T y D. Uy, a ver si Decide. mañana me acuerdo. No se preocupen, esto lo voy a lo voy a poner en los recursos también en el foro de novedades para que también lo puedan revisar. Ok. Did. And here we have the sounds that come before d as ed. We have b D. as in robbed, v as in Rabbit, lived, rabbit, z as in Lord. amazed, g as in rigged, clases de as inglés. in find, as in climbed, as in Salió. winged, j as in judged, You. v as in soothed, all as in called. And then I've Entonces, no se preocupen, estas son muchas, pero no se preocupen. Todas, fuera de que si no terminan en T, D, en T y D, todas las pueden pronunciar sin la E. Simplemente así recuerden. Si terminan en T o D, le agregan la vocal. Y si no, Ajá. todas, absolutamente todas, le quitan la vocal E, le quitan el verbo, la Nada letra más. E, nada más. Es Eso es lo la que D. tenemos que Solo saber en queda con cuanto a D. pronunciación, efectivamente. Vale. Si Cold. terminan en T o D, agregamos la I a la pronunciación. Si no tiene Ok. T o D, simplemente quitamos la E. Sí. Sí. ¿Vale? Sí. Perfecto. Entonces, si hay algo que se tienen que llevar de este ejercicio, digo, además de que lo voy a presentar, obviamente, es siempre tienen que seguir esta regla para su pronunciación del pasado simple. Si termina en, si el verbo termina Termina en T en o, T o D. o T D, o D. Se le aumenta se nada más la pronuncia ED. Bueno, sí. la ID. E. Se pronuncia la E. Vamos a dejarlo así. La E. Ajá. Si termina, si no Mm. termina No, perdón. en T o D, Ok. no se pronuncia la E. Eso es lo Solo más se pronuncia la importante. D. Efectivamente. Ok. Si termina en T o D, se pronuncia la E. La E. Si Ajá. no termina en T o D, no se pronuncia Nada la E. más la D. Ok. Exactamente. Esa es la parte más importante con la que nos tenemos. Eso sí ponerlo mañana, profe. Es exactamente esto, el cuadrito que escribió. Vamos a ponerlo en el pizarrón para que no se nos olvide. Ajá. Porfas, gracias. Claro que sí. Miren, acá está. Pronunciación. Ya lo puse en el pizarrón con todo lo demás, ¿vale?
Perfecto. Muchas gracias. Sí. Entonces, no hay de qué. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, por el momento ya se termina la sesión. Ya lo único que queda de este video es el ejercicio que nos propone ella. Entonces, lo pueden hacer por su cuenta. Ahorita, por desgracia, ya se nos terminó la sesión, pero si quieren también la próxima sesión iniciamos con el ejercicio para poder hacerlo un poco más fluido y para que ustedes Mejor participen sí, y profe, podamos porque acá ya revisarlo. son las 11. Claro, exactamente. Entonces, bueno, pues esto es, hasta ahorita es todo lo que vamos a hacer en la sesión. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran comentar? No. Todo está bien, No, solo hay que Excelente. práctica y practicar. práctica. Efectivamente, como siempre es la práctica. De hecho, en los Perfecto. recursos de esta Ujú, semana viene muy, muy claro el tema de la pronunciación y ujú, con así sonido es. y con esas reglas de cuáles Exactamente, terminaciones, cómo suenan en pasado. Entonces, exactamente. sí, o sea, sí, sí están muy completos los recursos, la verdad. Sí, Nada más que cuando así no los es. hemos terminado de leer, pues obviamente, pues no le agarramos la onda Sí, tan no, rápido. bueno, es lo Pero normal. ya cuando los leímos, ya más o menos tenemos idea. Van a ver que para el viernes ya vamos a tenerlo masticadito. Perfecto, excelente. Perfecto, pues muy bien, muchas gracias por estar aquí. Y pues si no hay nada más, pues nos vemos el viernes. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches a Hasta luego. todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias a ustedes.